series, recuerden que queremos dividir la neuro en la mitad. En neuro siempre vamos a dividir las estructuras en la mitad. Cerebro, médula, todo se identifica generalmente, ¿listo? Entonces, médula la dimos en la mitad. Tenemos astas anteriores. Las astas anteriores, recordemos que son bien anchas. Acá las veo un poquito más. Las astas anteriores son bien anchas y no alcanzan a llegar hasta el borde de la médula. En cambio, las astas posteriores son delgadas y uno alcanza a ver que sí llegan casi que a tocar el borde de la médula. Esas son dos formas para diferenciarlas, el grosor y hasta dónde están llegando. Esto como tipo. También tenemos entonces las astas posteriores, ya se lo dije. Y acá tenemos entonces una porción de las astas anteriores que, como ustedes observan, pasa de una mitad a la otra. Cuando hablemos de estructuras que pasen de una mitad a la otra, generalmente lo podemos llamar como comisuras. ¿Listo? Cuando hablemos de comisuras, sobre todo en el sistema nervioso, se refiere a aquellas fibras o aquellas conexiones de una mitad del cuerpo a la otra mitad, sencillamente. ¿Listo? Y acá me faltó. Ahí está. Listo. Sustancia gris, ya se las mencioné. Sustancia blanca, todo lo que está alrededor. Ya hablaron en anato de los cordones, de los fascículos. Listo. Entonces tenemos cordones o fascículos, de más formas se pueden llamar anteriores, los laterales y los posteriores, sencillamente. Listo, entonces acá, en las astas anteriores, vamos a tener neuronas motoras. Quiere decir que desde acá salen impulsos eferentes del sistema nervioso hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia músculos, hacia glándulas o hacia otras neuronas. ¿Listo? Sencillamente. Las astas posteriores, en cambio, van a recibir las aferencias. ¿Listo? Lo que viene afuera. Generalmente va a ser lo que viene de las neuronas o de receptores en la piel, por ejemplo. ¿Listo? Ok, primero ahí. Y una cosa importante desde ya se lo aprendan. Las neuronas que están acá en las astas anteriores, ustedes ven, neuronas en astas anteriores también son motoneuronas, ¿cierto? Son multipolares. La morfología, la forma del soma es multipolar. ¿Listo? Empecemos con eso y vamos a mirar la placa. Gracias. Entonces, observen acá. Tenemos las dos secciones que les van a mostrar en el laboratorio: hematoxilina, eosina y azoxanilina. Hematoxilina, eosina no se ve muy bien, si ustedes un poquito de por favor. Eso no es el laboratorio, pero pues para que lo vean como lo más bonito posible. Entonces, se los voy ahí, eso. Entonces, se los voy a intentar delimitar con el marcador. ¿Listo? Para que vean la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca se ve así como a lo lejos, como lo que es más pálido. Se los voy a delimitar. Aquí esta es bastante. ¿Sí la ven ahí? Y para acá, miren la de esta mostrando hasta dónde llega. Si ven que llega hasta casi el borde, miren el anterior. ¿Sí? Lo otro, miren el grosor de esta, todo esto y el grosor de esto. ¿La supieron ver? Sí. Listo. Listo. También acá vemos algo que no mencioné ahí, que ustedes ven acá una línea divisoria, aquí y aquí. Es el surco longitudinal. Si está hacia las astas anteriores, pues surco longitudinal anterior. Y si está hacia las posteriores, surco longitudinal posterior, sencillamente. Vamos a verlo entonces en la placa de laboratorio como tal. Sigue con esa idea de esto. Entonces observen eso. Entonces, si observamos esa, ambas astas parecen tener buen grosor. Aparentemente ambas son feas. Pero ahí nos puede ayudar a diferenciar lo que les mencioné, que las astas anteriores no alcanzan a llegar tanto hasta el borde, en cambio las posteriores sí. Entonces, por ejemplo, si yo les señalo acá estructura señalada, ¿qué me respondería? Astas posteriores. Entonces observemos lo siguiente. El asta anterior se las voy a delimitar acá para los que no lo hayan logrado identificar. Y viene por acá, alcanza a ser acá y viene así. Esa es la asta anterior. Y el asta posterior viene y hace esto. ¿Listo? Miren que esta nuevamente está más cerca del borde. Ahí no se ve. Esta está más cerca del borde que esta. Yo sé que acá la diferencia no está tan evidente como en la otra,
aracnoides y dura madre que van a rodear todo el sistema nervioso. En la histología las vamos a ver como si fuera una rayita, ¿sí? Como una tela muy delgada. Las vamos a identificar básicamente, justamente, con esa estructura que ya saben, que la dura madre es la más externa, que la aracnoides es la intermedia y que la pia madre es la más pegadita a medio. Ya se las voy a mostrar. Recordemos algo muy importante, que es que entre la aracnoides y la pia madre hay un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo, que se llama el espacio subaracnoideo. ¿Listo? Esta contención de líquido cefalorraquídeo, una de las cosas que se dice en la literatura es que sirve para amortiguar los traumas. Obviamente no es algo que vaya a amortiguar mucho, pero se dice que sirve para eso. ¿Listo? Recuerden eso, que está en el espacio subaracnoideo, muy importante. Líquido cefalorraquídeo es rico en qué tipo de iones, parenquiones. Eso se los pueden preguntar también. Rico en sodio bajo en potasio, al contrario que las células. Las células, por dentro de la célula, rico en potasio bajo en sodio. ¿Sí vieron esa fisiología? Listo. Líquido cefalorraquídeo es al revés. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo es como si usted lo probaran en salado. Rico en sodio bajo en potasio. Listo, tenemos la raíz anterior y la raíz posterior. Recordemos qué es esa estructura. La raíz anterior, como su nombre lo dice, pues sale desde la médula anterior, de esta manera, y la raíz posterior, pues del asta posterior. Ahora bien, en el asta posterior hay una estructura que no se nos puede olvidar, y es el ganglio de la raíz dorsal, que viene a ser así, de esta manera. Luego, los dos componentes se suman y listo. Entonces, la raíz anterior, motora, la raíz posterior, sensitiva, y ya que en el punto que se une, pues es mixto, sencillamente. ¿Listo? Entonces, muy importante, ustedes ya vieron vías medulares, me imagino, en anatomía. Ustedes, si se acuerdan, las vías que van, digamos, la vía piramidal, ¿sí? Tenemos una fibra motora que viene de esta manera, pero las fibras sensitivas, el soma se encuentra acá en la neurona. ¿Sí? Lo importante es que cuando ustedes vean ganglios, en los ganglios es donde se acumulan los somas de las neuronas. ¿Listo? Muy importante. Y muy importante, en el ganglio de la raíz dorsal, las neuronas son pseudounipolares. ¿Listo? Eso no se les puede olvidar. Pseudounipolares. Si bien son pseudounipolares, hay algunas vías sensitivas que hacen sinapsis aquí de una vez. ¿Listo? Y aquí de una vez se hacen sinapsis es porque hay un tipo de neuronas sensitivas que son las neuronas granulosas. ¿Listo? Motoneuronas, neuronas granulosas, neuronas pseudounipolares. ¿Listo? Por ahora vamos mencionando esas tres en general. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar la raíz posterior? Les busco el ganglio. Si no se identifica por las astas, por alguna razón muy difícil, busco el ganglio, así identifico la raíz dorsal. ¿Sí? Y la raíz anterior, pues, por descarte, es la que está del ganglio. Ok, listo, ya me entendí. Entonces vamos a mirar. Entonces observen, ya identificamos acá astas anteriores, astas posteriores. Ambas, ¿cierto? Miren esto de acá. Miren esta estructura que viene por acá y se junta acá con la médula, y esta que viene por acá y se junta acá con la médula. Esas son astas, raíz anterior y posterior. ¿Cuál sería la anterior? Ya dijimos que este es el asta anterior. Entonces esta es la raíz anterior, lógicamente. Esta es la raíz posterior. Ahora bien, esto que está por acá es el ganglio. Ahorita, como no les he mostrado el ganglio, que se los vamos a ver el video, pues no lo sabían identificar muy bien, supongo yo. Pero ahorita que les vea el ganglio, nos devolvemos a esta placa para que identifiquen desde 4X, pueden identificar muy fácil que este es el ganglio. ¿Listo? Ahora las meninges. Entonces recuerden que las meninges en histología se ven como una linecita y ya. ¿Cómo las vamos a identificar? Tenemos que saber el orden. La que está más cerca de la médula pega a la médula pia madre, luego aracnoides y luego dura madre. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, observemos la médula. Observen que acá hay como unas tiritas acá soltándose. Recuerden que las placas en histología se pueden dañar muy fácilmente cuando las toman. La pia madre debería estar acá unida, pero es muy fácil que se desprenda. Entonces, en los primeros hilitos que veamos así desprendidos de la médula, pero que estén pegados, ¿sí? Esa es la primera, sencillamente. Y a partir de ahí voy a ir buscando las otras. Miren
Entonces, tengo una foto más adelante que muestra las tres superiores para que las veamos. Esta de acá, observen esto. Esto es un pedazo de neurona, ¿sí? Ahí, listo. Este es un pedazo de neurona, ¿listo? Entonces, digamos que yo estoy en el piso. Yo llego y veo esto. ¿Esto está pegado a la médula? No. Entonces, yo digo, pues se supone que la pijamada está pegada, entonces tal vez no sea la pijamada. Pero vamos para afuera y uy, vemos otra. Y vamos para afuera y uy, veo otra. Se despegó la pijamada, eso puede pasar, no pasa nada. El punto es que yo vea que tienen esta estructura, que estén las tres. ¿Sí? Sencillamente así te lo simplifico. Entonces, en ese sentido, el indicador señala. El indicador señala. El indicador señala. El indicador señala. Espacio supercandeo. Contiene Líquido cefalorraquídeo. Sodio. Sodio. ¿Rico en sodio? Vamos a cortar eso. Perfecto. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, por favor. Listo. Ahora, más estructuras. Tenemos el foramen ependimario, que es este hueco en el centro que yo les dibujé acá. Listo. Como pongo acá, lleno de líquidos cefalorraquídeos hasta 6-7, fuente blanca. Hace, el punto es que el foramen ependimario no tiene líquidos cefalorraquídeos en toda su prolongación. ¿Listo? Según Blanco lo tiene hasta este nivel de la médula. Pero pues es un dato por si se lo preguntan, es más para la teoría. Entonces, foramen ependimario, ventrículos y plexos coroideos son estructuras que están revestidas por células ependimales. ¿Listo? Ese es el epitelio. El epitelio son células ependimarias. Entonces, ¿dónde están las células ependimarias? Foramen ependimario, de ahí el nombre, ventrículos y plexos coroideos. ¿Listo? Sencillamente. Células ependimarias, acá entonces se las estoy escribiendo. Producen y movilizan líquidos cefalorraquídeos. ¿Dónde se produce líquidos cefalorraquídeos? Los plexos coroideos. De ahí que digamos que las células ependimarias lo hacen. Pero en los plexos, yo les dije que también hay células ependimarias en el foramen, pero las del foramen producen líquidos cefalorraquídeos. ¿Listo? Ahí hago la aclaración. Movilizan líquidos cefalorraquídeos. Pues también lo hacen. Aquí pongo lo de los iones que les dije. Y listo. Acá sucede algo que es que este epitelio varía entre cúbico y cilíndrico. Esto que dice cúbico son nomenclaturas que no usamos porque, por ejemplo, ustedes saben que el epitelio cúbico los núcleos son bien redondos, ¿cierto? Que el cilíndrico los núcleos son ovalados. Entonces resulta que cuando estaban mirando los epitelios, encontraron células que tenían núcleos redondos, pero eran altas. Encontraron núcleos ovalados de células que eran bajas. Entonces, cúbico alto, cilíndrico bajo. No es necesario que se lo aprendan. Son subdivisiones, pero que no se utilizan realmente. Porque lo llegan a leer. Pero el punto que quiero tener en cuenta es o cúbico simple o cilíndrico simple. Se supone que por lo menos en el foramen el epitelio entre cúbico y cilíndrico varía dependiendo del nivel. Entonces, a diferencia del tema de epitelios, que la recomendación era veo el órgano, digo parentoides porque me lo sé de memoria. En este caso ya ustedes tienen que empezar a ver los núcleos, a ver si es cúbico o es cilíndrico. ¿Listo? Eso es complicado, pero la forma más fácil es buscar si tiene núcleo redondo, es un epitelio cúbico. Si tiene núcleo ovalado, es un epitelio cilíndrico. Aunque deberían llegar con eso con blanco. Entonces, si por ejemplo el foramen tiene epitelio cúbico, cilíndrico. ¿Listo? Ahí les di esa información. Tenemos las comisuras que ya les mencioné que era una comisura. ¿Alguien recuerda que era una comisura? Una estructura que se conecta ambas mitades. ¿Listo? Comisura gris, es decir, una comisura hecha por sustancia gris. Entonces, si vemos acá, esta es sustancia gris. Entonces, la comisura gris, pues vendría a ser esto y esto. Comisura gris posterior, pues la que está hacia la parte posterior. Comisura gris anterior, pues la que está hacia la parte anterior. Sencillamente. ¿Listo? Y listo. Entonces, y lo otro que voy a mencionar acá son como tal que les muestre
es cuando muchos axones confluyen, empezamos a formar fibras y de ahí empezamos a formar nervios. Entonces, por ejemplo, tenemos una neurona acá y tenemos el axón. Tenemos otra neurona acá y otro axón. Todos estos axones se van a empezar a juntar de esta manera y van a empezar a formar una fibra. Y esta fibra yo la puedo ver ahí. ¿Cómo se ve? Como unas líneas bien oscuras que salen de acá. Entonces, si yo veo unas líneas bien oscuras que salen de las astas anteriores, son fibras aferentes o eferentes. Eferentes. Y si yo veo líneas bien oscuras acá en las astas anteriores, son fibras aferentes. ¿Preguntas? ¿Claro? Vamos a ver cómo se ve en la cara. Bueno, ahí es para que observen ambas tensiones. En la tensión de ácido de metileno realmente no se ve el epitelio, por lo menos en esta zona. En esta sí se ve muy bien. Entonces recuerden lo que les dije, deberían llegar a un proceso con una fina o con falla de si son cúbicos cilíndricas, pero se supone que en teoría varían entre ambos epitelios. ¿Cómo lo identifican? Con los núcleos. A ustedes estos núcleos, si quieres dar un poquito más de por favor. Esos núcleos que están ahí, ¿ustedes creen que son núcleos ovalados o esféricos? Ovalados. Parecen, ¿cierto? Entonces sería un epitelio cúbico o cilíndrico. Cilíndrico. Otra cosita que acá se ve muy bien. El núcleo que es esférico está en el... Esperen que acá no me cuadra con lo que voy a decir. Está en ese relación. El núcleo tampoco me cuadra acá. El núcleo ovalado está en la parte basal. ¿Sí? Esto se mira acá. Digamos, miren esta de acá. Acá estaría más o menos la membrana basal. Miren que el núcleo está acá y miren lo que le resta es el plasma, porque el núcleo está hacia la porción basal. ¿Sí? Y así se ve todo esto. No se ve casi nada de citoplasma, o sea, de color rosadito que es el citoplasma, en la porción basal, porque el núcleo se desplaza hacia esa porción, tiene esa polaridad. Y eso es típico del epitelio cilíndrico. Entonces esto, tejido señalado, epitelio cilíndrico, sí. El indicador señala exactamente célula parenchymal. Acá, el indicador señala foramen parenchymal. ¿Ok? Bueno, depende del nivel, pero el líquido se valora aquí. Eso es lo que les voy a preguntar de ahí. Ahora, si les señalan, quítale un poquito de eso, por favor. Ahí. Digamos que ustedes llegaron al examen y la placa está así. Y les ponen acá. Estructura señalada. Comisura gris. Yo no sé si es anterior o posterior a ahí. Comisura gris. Si observan, esta es la comisura gris y de aquí para allá ya se están cerrando. ¿Listo? Por acá está un poco pequeño porque miren que no se va a diferente. Esta es la comisura gris y aquí para allá se están cerrando. ¿Listo? Listo, ahora sí quitar eso. Acá pues es más fácil de identificar, pero estas se las pongo porque acá es donde les van a hacer otra pregunta. Si observan, por ejemplo, esto de acá, eso es lo que les mencioné de fibras. Esta es una fibra, miren acá, otra fibra, ¿listo? Entonces, vamos a ver, bueno, ahí se puede, pues, está llamando a verlo. Entonces, ahí, desarrollos en el quiz. Puedes quitar este cuadrito. El indicador, no recuerdo cómo preguntaban esto. Estructura señalada. Aferente. A ver, ¿quién dice aferente? Son fibras, ¿les falta la apellido de aferente o eferente? Eferente. Esta es el asta anterior. Yo sé que no alcanza a leer completa, pero así se lo van a preguntar a Cris. ¿Listo? Lo preguntaría como estructura señalada. O estructura señalada o indicador señalado. Cualquiera de los dos. Igual no hay mucho problema porque no hay casi nada más que señalar. Listo. Entonces les pregunto por acá. Esta de acá. El indicador señalado. Fibra aferente. Para el que aún no haya entendido por qué es aferente o diferente,
Recordemos, eferente salen las astas anteriores, aferente están las astas posteriores. Yo sé que acá es difícil de observar, pero tenemos que intentar identificar. Todo esto está acá. Todo esto que está acá, yo sé que acá está cortado, pero da igual. Todo esto que está acá, lo pueden observar bien presente, que es el asta anterior. Comparen este diámetro, que ni siquiera alcanzamos a ver todo, con esto de acá. ¿Sí? Miren que esto ni siquiera alcanza a ver todo del grosor que tiene. Entonces es de acá hasta por allá. En cambio, miren esto donde entra, solamente este pedacito. Ya nos está mostrando la diferencia del grosor. ¿Listo? Hay que